Hola, buenos días. Lo primero de todo, queríamos dar las gracias a los organizadores de este evento, tanto a la Universidad Autónoma, encabezado por Joaquín Barrios en este caso, como a la Casa de la Moneda con Rafael Feria y todo el Departamento de Conservación del Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, así como al Ministerio de Educación y a todos los que han hecho posible este evento, tanto a ello como al hecho de invitarnos a participar en él, ¿no? Somos Beatriz Rubio Velasco y Sara Martín de Andrés y juntas formamos Conservar Arte, un taller de conservación y restauración cuya sede está en Segovia y al cual los invitamos a visitar en cualquier momento si pasáis por allí. Bueno, pues Sara y yo hemos estado trabajando en algunas de las máquinas que están actualmente expuestas en el Museo de la Casa de Moneda de Madrid. Para esta presentación hemos elegido 3 de ellas, las que hemos considerado que eran máquinas interesantes por sí mismas, así como por el resultado obtenido tras la intervención. Esperamos que a vosotros también os resulten interesantes. Va a ser una explicación muy breve, ya que disponemos de un tiempo limitado, pero estamos a vuestra disposición para que nos hagáis cualquier consulta o pregunta. La primera máquina que vamos a ver es la máquina calcográfica plana de 4 planchas autolimpiable. Fue comprada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en 1923 para imprimir sellos de correos. De esta manera se sustituían otras más antiguas de limpieza manual. A principios de los años 80 fueron sustituidas por maquinaria rotativa mucho más rápida, quedando solamente la actual que está expuesta en el museo. Se trata de una máquina de cuerpo de base hierro con engranajes y diversas piezas realizadas en diferentes metales. Aparte del metal, presenta material lígneo, material textil y material sintético. En esta máquina de la que estamos hablando, los principales agentes de deterioro que encontramos son una gran capa de suciedad superficial, generalizada por todo el objeto, con una naturaleza grasa sobre todo, que se había ido acumulando a lo largo del tiempo. Asimismo, también tenemos bastantes restos de tinta en capa gruesa, sobre todo localizados en las zonas que más en contacto estaban con ella, sobre todo en las primeras fases de la limpieza de las planchas. En alguna zona los metales sí que tienen oxidación activa. No es lo más general, pero sí que en algunas zonas lo encontramos así. Sobre todo también tenemos muchas capas de repolicromado sobre la pieza, de diferentes momentos de su vida, y también la pérdida de estas mismas, incluso habiendo un buen escalón cuando faltaban varias de ellas. Añadir también algún daño antropogénico que presentaban, ya sea de su uso cuando se la usaba como la máquina, como una vez expuesta allí en el museo. Una vez que ya sabemos lo que le pasa a nuestro paciente, nos ponemos manos a la obra con su tratamiento. Aparte de una limpieza superficial, lo que se acometió en primer lugar fue la realización de unas catas para ver las diferentes policromías que ha tenido la máquina a lo largo de su historia. Con ellas, y junto con el Departamento de Conservación del museo, pues se decide retirarlas y llegar a la base metálica, porque nos pareció lo más correcto en su momento, para poder recuperar ese aspecto original que tenía, con ese acabado pavonado de todo el cuerpo de la máquina. La eliminación de la pintura se realiza a través de una limpieza física, con bisturís, con escalpelos, hasta que llegamos ya cerca del metal, que es cuando cambiamos un poco el método, y la limpieza la realizamos a través de papetas con una mezcla alcohólica. Una vez limpios los metales, procedemos a inhibir aquellas zonas que presentaban óxidos activos. Para los metales de base hierro se ha usado ácido tánico en agua y para los metales de cobre mesotriazol en alcohol. Se aplica una capa de protección B72 al 700 endoguanol sobre ellos, y para las zonas con mayores concreciones de tinta, por ejemplo, tuvimos que usar también acetato de metilo para retirarlas. En la parte de los textiles, tras su desmontaje, lo que realizamos es una limpieza en seco de los mismos, ya que no queríamos que cambiaran mucho sus dimensiones, y se realizó también luego pues, un montaje de un modo más correcto. Para los elementos sintéticos se realiza una mezcla alcohólica para su limpieza. La siguiente pieza de la que queríamos hablaros es esta máquina. Es una máquina tipo Minerva, en concreto el modelo Victoria. Esta máquina fue elegida de las primeras para que actuáramos sobre ella, por esos productos degradados que no sé si podéis ver en la imagen, que caían sobre el objeto, que degradaban sobre todo la estética del mismo, ¿no? Pero bueno, ahora os contaremos un poco estos problemas que tenía. Antes de meternos en ese estado de conservación, queríamos hablaros un poco de este tipo de piezas. Las Minervas
eran máquinas de un uso general pues desde finales del siglo XIX hasta casi nuestros días. Son máquinas tipográficas planas, muy sencillas y robustas, como habéis podido ver, pero eran lentas, por lo que no sirven para grandes tiradas. Esta máquina en particular, por el tamaño de impresión, era accionada con un motor. Las más pequeñas se podían accionar de manera manual. El tintado y la estampación se realizaban de manera automática, pero tenía que estar el maquinista marcando y retirando el papel a mano. No se sabe cuándo fue adquirida esta unidad en concreto, pero sí que se conoce ya su uso pues desde los años 20 para la impresión de documentos fiscales de tiradas modestas, ya sean recibos de contribución o diferentes tasas. En el año 1984 aún estaba en producción, aunque ya se usaba menos y seguramente sería en esa época en la que dejó de usarse. Es una máquina de cuerpo de base hierro con engranajes de diferentes materiales. Material digno en las bandejas y el cajón, presenta también restos de materiales celulósicos, así como material sintético en diferentes piezas, como en los rodillos. Como habéis podido ver en las imágenes y como ya os ha comentado Sara, el mayor problema de conservación que presentaba esta máquina era la degradación que se estaba produciendo en los rodillos. Esta degradación no solo distorsiona estéticamente, sino que también causa daños sobre los materiales en los que se derrama. Presentaba además una capa de suciedad generalizada y una enorme acumulación de grasa en su parte inferior. Además, pudimos encontrar zonas puntuales de oxidación activa, aunque no es lo más normal, elementos lígneos con una gran acumulación de grasa, pérdidas de policromía de las diferentes capas de policromía que presentaba y una enorme cantidad de restos de tinta por toda la máquina. Una vez conocemos las patologías, nos ponemos a trabajar. Lo que hacemos, igual que en el resto de la máquina, primeramente es realizar una limpieza superficial eliminando el polvo y todos los depósitos que pueda tener en superficie. Realizamos una serie de catas, como hemos realizado en todas las máquinas, y los resultados se consensúan con el Departamento de Conservación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y en este caso se llega a la conclusión de que se van a retirar todas ellas hasta llegar a la capa original. Antes de eliminar el repinte, lo que hacemos es una limpieza de la capa de grasa acumulada en la parte inferior, ya que era de gran consideración. Para ello utilizamos herramientas de capacidad. Para finalizar esta limpieza, siempre después de haber realizado una serie de pruebas de solubilidad, utilizamos una mezcla alcohólica, en este caso con etanol, metoxipropanol y acetona. Posteriormente seguimos con la eliminación del repinte a través de elementos mecánicos en las zonas en las que nos lo permiten y finalizamos esa limpieza con otras mezclas alcohólicas. Procedemos a la inhibición de los metales para crear una pátina estable y que se conserve en el tiempo. Los metales de base hierro se inhiben con ácido tánico y los metales de base cobre se inhiben con benzotriazol. Posteriormente aplicamos una capa de protección y hacemos una reintegración cromática muy puntual, ya que la máquina, una vez eliminado todo el repinte, tiene un aspecto muy homogéneo. Pero sí hay algún punto concreto que nos distorsiona un poco y lo que hacemos es realizar una reintegración mínima de pigmentos y barniz. En los materiales lígneos hacemos el mismo tipo de proceso, es una limpieza superficial inicial, después una limpieza físico-química y después un nutrido y protección del mismo. En esta máquina en concreto encontramos restos de material celulósico de los últimos trabajos que se realizaron. Este material no presentaba un valor suficiente como para seguir expuesto, por lo que se retiró y se conservó correctamente con su valor documental, y lo que sí que se propuso fue sustituir por unas copias o facsímiles que pudieran apoyar la función didáctica que presenta la máquina en el museo. Asimismo, el material sintético, que en este caso eran los rodillos, los que estaban degradados y seguían degradándose se sustituyeron, y los que permitieron la limpieza se les realizó una limpieza después de realizar una serie de pruebas, en este caso con una mezcla de base alcohólica. Y ya para terminar, os vamos a hablar de una de las últimas máquinas que hemos restaurado, la máquina Guilloch o torno geométrico Chapman. La Guilloch fue adquirida a la vez que la primera máquina de la que hemos hablado, de la Joe.
alrededor de 1923. Y se usaba para grabar olas geométricas, llamados guillots, de líneas blancas y negras que eran empleados como ornamentos de seguridad en los cheques, en los bonos del tesoro, en los billetes de banco y otros documentos de seguridad. Se estuvo usando pues hasta finales de los años 70 y cuando se fue adquirida en la fábrica era el de equipamiento estándar en los fabricantes, tanto los americanos como los británicos, y al igual que la Joe, que también era lo puntero que había, ¿no? Iban bastante parejo a la hora de la realización de ornamentos geométricos. Se trata de una máquina en base hierro, como la mayoría de sus elementos, con engranajes y piezas de diferentes metales. También tiene material lignio en algunas de las empuñaduras, así como material celulósico en los paneles explicativos. Y luego también podemos ver en estos mismos paneles tanto materiales sintéticos como de vidrio. La máquina Guillot, de las 3 máquinas que os hemos presentado, es la que mejor estado de conservación presentaba. Presentaba una capa de suciedad generalizada de polvo y grasa, así como zonas puntuales de oxidación y grandes acumulaciones de suciedad y restos de tinta en zonas muy puntuales. Encontramos material celulósico en los paneles explicativos que presenta bastante suciedad y acumulación de grasa. Asimismo, de manera dispersa por toda la máquina y muy puntual, encontramos pérdidas de policromía. En este caso, no se plantea retirar la capa actual que tenemos a la vista porque su aspecto es mucho más correcto y homogéneo con esta capa. Como comenta Bea, en este caso se opta por conservar su policromía, ya que se consideró que el acabado liso que poseía le confería parte de su personalidad, la cual no queríamos perder, y a su vez podría funcionar como testimonio documental de ese color institucional que la FNMT de vez en cuando aplicaba a toda su maquinaria. No obstante, se eliminó con hisopos y con una mezcla alcohólica la capa de suciedad superficial que tenía. Se desmontan todas las piezas necesarias para poder llegar a todos los rincones de las máquinas y para los metales se usó ácido tánico y benzotriazol para inhibir todo lo que pudiera tener de óxidos. Al igual que en los otros ejemplos. Se han llevado a cabo también pequeñas reintegraciones puntuales para continuar ese acabado tan homogéneo que posee la máquina, que se han realizado pues, con pigmentos al barniz. Para las zonas de madera se realiza también una limpieza físico-química, así como un nutrido y protección. Para los materiales celulósicos se pulveriza una mezcla alcohólica sobre un papel secante que se coloca sobre la parte trasera del original para que durante el secado arrastre la suciedad grasa que posee el papel. Para corregir de la acidez se coloca un papel con reserva alcalina por la parte trasera en su montaje. Para los materiales sintéticos y de vidrio lo que utilizamos es una pieza físico-química por medio de una mezcla alcohólica. Y bueno, pues aquí acaba nuestra muy breve presentación de las 3 máquinas intervenidas. Queremos dar las gracias por habernos invitado, por habernos dejado formar parte de este congreso y esperamos que os haya resultado interesante o atractiva nuestra propuesta. Cualquier aclaración, cualquier consulta, no dudéis en preguntarnos. Muchas gracias a los organizadores y a todos los que habéis participado.